Regresó pensando en boda, pero yo ya sabía de su ex. Cuando uno ama, tiende a justificar lo injustificable, y yo la amaba, a Camila, con una intensidad absurda, con esa ceguera emocional que te hace ignorar las señales más evidentes. Y había señales, muchas, pero yo no quería verlas. Nuestra historia había sido rápida pero intensa. Nos conocimos en una boda, la de un primo mío, y 3 meses después ya vivíamos juntos. 6 meses más tarde, la pedí en matrimonio. Y ella dijo que sí, llorando, frente a un restaurante lleno de desconocidos que aplaudieron con entusiasmo. Todo parecía perfecto. Hasta que un día, a solo 6 semanas de la boda, Camila me pidió un descanso. ¿Qué significa eso? Pej, pregunté confundido. Necesito espacio. ¿Espacio de qué? De todo. No es que no te ame, es que... No sé, estoy confundida. Necesito pensar, respirar. ¿Y no puedes hacerlo aquí conmigo? No, necesito irme unos días. A casa de mi hermana. Mi primer impulso fue negarme, pero su tono no daba lugar. Ya lo había decidido, así que la dejé ir. Me dolió, pero intenté entender. Pensé que tal vez era estrés, ansiedad prematrimonial, dudas normales. Intenté ser comprensivo, maduro, paciente. La primera semana fue dura, pero intercambiamos mensajes breves. La segunda, ella comenzó a responder cada vez menos. Y en la tercera, desapareció por completo. Le escribía, no me dejaba en visto, no respondía a llamadas, no se conectaba. Su hermana me decía que Camila necesitaba desconectarse totalmente, que no la presionara, que eso la estaba agobiando. Yo seguía esperando. Hasta que un viernes, mientras revisaba redes sin pensar, un conocido me envió un mensaje con una captura de pantalla. Era una historia de Instagram repost de una cuenta privada. Un video borroso, pero claro en su esencia. Camila, en la playa, tomada de la mano de un hombre, bailando, besándolo. Y ese hombre no era yo. El nombre de la cuenta original me estremeció. No necesitaba entrar. Lo conocía. Era Álvaro, su ex. El ex que le rompió el corazón. El tóxico. El inmaduro con el que nunca volvería. Ese. El que había reaparecido justo durante su descanso. Y entonces entendí. No se fue a pensar. Se fue a revivir lo que nunca había soltado. Pero no dije nada. No reaccioné. En vez de eso, guardé la imagen. Y ese mismo día llamé al coordinador de la boda. Le pedí que no cancelara nada. Le dije que todo seguía en pie, porque sí, la boda seguiría, pero no como ella lo imaginaba. Pasaron 2 semanas más desde aquel video. En total, 5 semanas de silencio, incertidumbre y rabia contenida. 5 semanas desde que la mujer con la que iba a casarme desapareció sin explicación y apareció besándose con su ex en una playa como si no tuviera un compromiso, una fecha en el calendario, ni un anillo en el dedo. Y entonces regresó. Una tarde cualquiera, mientras yo estaba en casa, limpiando por pura ansiedad, escuché la cerradura girar. La puerta se abrió con la misma naturalidad con la que había sido cerrada hacía más de un mes. Y ahí estaba ella, Camila, con su cabello recogido en una coleta improvisada, vestida de forma sencilla, con ojeras que no sabía si eran fingidas o reales. Traía una pequeña maleta. Ni rastro de culpa visible. «Hola», dijo, como si hubiera salido a hacer compras. Me tomó 5 segundos responder. «Hola». Entró sin pedirme permiso. Dejó la maleta al lado del sofá y se sentó como si nada. «Necesitaba tomarme un tiempo», murmuró. Me alejé de redes, de todo. Tenía muchas emociones encima. «¿Estás mejor?» «Sí. Sé que debí responder antes, pero no sabía cómo». Y no quería hablar sin tener claras mis ideas. La miré con atención. Cada palabra sonaba ensayada, pero lo más perturbador era que hablaba como si no hubiera pasado nada, como si la boda siguiera en pie, como si yo no hubiera visto aquel video. Pensé en muchas cosas allá. Agregó.
Pero siempre volvíamos tú y yo a mi mente, y no quiero perderte, me asusté. Eso es todo, asentí. No le mencioné el video, no le mencioné a Álvaro, no le dije que ya sabía todo. En cambio, le sonreí con la suavidad de un actor consagrado. Lo entiendo. Todos necesitamos respirar a veces. Y ella se relajó. Creyó que había funcionado, que su mentira había pasado, y esa fue la confirmación que necesitaba. No vino a pedirme perdón. No vino a confesar nada. Volvió a lo seguro, al idiota que ella pensaba que aún la esperaba. ¿La boda? Preguntó con tono frágil. Sigue en pie, dije, mirándola a los ojos. Se le iluminó el rostro. ¿De verdad? Claro, quedan pocos días, pero lo tenemos todo listo. Aún estamos a tiempo. Y lo estábamos, a tiempo de darle la sorpresa más grande de su vida. Desde ese momento comencé a ejecutar el plan. Todo lo que antes me parecía insoportable, las flores, la lista de invitados, las tarjetas de agradecimiento, ahora tenía un propósito nuevo. Cada decisión era una pieza en el escenario de su caída. Una caída pública, elegante, inolvidable. Y no lo haría con odio. Lo haría con precisión, porque cuando alguien juega con tu corazón como si fuera desechable, no merece gritos, merece silencio y justicia bien servida. Después de su regreso, Camila se metió de lleno en los preparativos de la boda como si nunca se hubiera ido. Yo la observaba en silencio, dejando que se hundiera en cada detalle: las flores, el menú, el vestido, la lista de invitados. «Tenemos que actualizar las confirmaciones», dijo una tarde. Mi hermana me dijo que varios preguntaron si todo seguía en pie. Diles que sí, que todo va tal como debe ir. ¿Estás seguro que no me odias un poquito?, preguntó entre risas nerviosas. Claro que no, mentí. Todos pasamos por crisis, y con cada sonrisa fingida, con cada te amo que ella pronunciaba sin peso, yo tejía el cierre perfecto. El primer aliado fue Sebastián, mi mejor amigo desde la universidad. Le conté todo, desde la pausa hasta el video en la playa. Esperó en silencio y luego dijo lo que necesitaba oír. «Vamos a hacer esto como se debe. ¿Dónde y cuándo te apoyo?». Le compartí mi idea. No era una escena de gritos ni humillaciones. Era exposición elegante, precisa, dolorosa sin vulgaridad. Sebastián se encargó de la parte técnica: micrófonos, sonido, cronograma exacto. La segunda aliada fue Sandra, la hermana de Camila. Ella misma me contactó, algo inquieta por el regreso repentino de su hermana. Me confesó que durante el descanso Camila se había alejado también de la familia, pero cuando reapareció traía consigo una historia que no cuadraba. Dijo que necesitaba espacio mental. Pero yo vi fotos, estaba con Álvaro, y no se veía confundida, se veía feliz. Le conté que sabía todo. Me juró que no me diría nada antes porque creyó que Camila se arrepentiría. Ahora entiendo que fue manipulación. ¿Qué necesitas de mí? Sandra fue clave. Sabía todo sobre los tiempos de llegada de la familia, sobre quiénes venían del exterior, sobre los detalles que Camila quería mantener en secreto. ¿Tienes idea de lo que vas a hacer?, me preguntó al final de nuestra conversación. Sí, voy a dejar que suba al altar convencida de que todo está bajo control. Y cuando tenga los ojos de todos sobre ella, voy a dejar que vea la verdad desde el mismo lugar donde planeó, engañarme. Camila nunca sospechó nada. Incluso parecía más cariñosa que nunca. Volvimos a tener cenas juntos, caminatas, fotos para redes. Ella publicaba frases como «volver a casa» o «la calma después de la tormenta». Yo solo asentía, cada vez más convencido de que no había error en lo que planeaba, porque ella no se había arrepentido. No me había buscado para limpiar su conciencia. Solo había vuelto porque yo era el plan B que jamás debía aceptar ser. Y si algo me enseñó todo este proceso es que a veces la peor venganza es dejar que la persona se convenza de que ganó, y justo ahí mostrarle que nunca tuvo el control. La noche antes de la boda fue una mezcla de tensión silenciosa y sonrisas que sabían a mentira. Camila parecía feliz, tranquila, como si nada hubiera ocurrido.
como si no se hubiera escapado con su ex semanas antes, como si no hubiera fingido un regreso impulsado por la culpa, el interés o el simple temor a quedarse sola. Yo, en cambio, estaba sereno, y esa calma confundía a todos. «Estás extrañamente tranquilo», me dijo Sebastián mientras preparábamos el proyector. «He tenido suficiente caos. Es hora de ponerle orden a esta historia». El ensayo fue breve. La mayoría ya conocía los pasos. Camila caminó por el pasillo de la iglesia con su vestido de prueba, sonriente, mientras su padre le tomaba la mano con emoción. «¿Sabes que mi papá llorará mañana?», me dijo al final del ensayo, riendo. «Probablemente», le respondí. Yo también, y no era mentira. Pero no por las razones que ella creía. Esa noche dormimos en la misma casa, en habitaciones separadas por tradición. Sandra, su hermana, vino a saludarme antes de irse a dormir. «¿Todo listo?». Todo listo. Tenía los videos, las fotos, las conversaciones que Sebastián había conseguido gracias a un contacto que rastreó el número con el que Camila se escribía, con Álvaro. Y también tenía algo más poderoso, la verdad respaldada por sus propias palabras. Mensajes como: «Estoy con él por conveniencia. A veces lo detesto. Cuando pase la boda, vemos y seguimos. Álvaro, nadie me conoce como tú, pero déjame resolver esto. El anillo me sirve, créeme». La revelación no vendría con insultos, vendría con su propia voz, con sus propias palabras, ante su familia, ante la mía, ante todos los que creían que eran testigos de un cuento de hadas. La madrugada fue larga. No dormí, no por ansiedad, sino porque repasaba todo como un director antes del estreno. Sabía exactamente en qué momento Sebastián conectaría el proyector, cuándo bajaría las luces, qué se escucharía primero, qué imagen abriría la secuencia y cómo cerraría todo. Con una frase de Camila, grabada por ella misma: «Él cree que me ama. Y sí, que lo haga. Yo solo quiero asegurarme de no terminar sola». Era cruel, fría, pero real. Esa era la mujer con la que estuve a punto de casarme. Y al día siguiente, todos conocerían esa verdad, no por mí, sino por ella misma. A las 5:30 de la mañana me duché. A las 6:00 me vestí. A las 7:00 desayuné con mi madre, que notó mi temple pero no dijo nada, y a las 9:00 salí rumbo a la iglesia con una sonrisa en el rostro y con el corazón tranquilo, porque ya no era el hombre herido, era el hombre que por fin entendía que el amor no es ceguera, sino decisión. La iglesia estaba llena. Camila tardó más de lo habitual en llegar. Supuse que era parte del dramatismo que tanto le gustaba. La novia que se hace esperar, que todos observan con ternura, que entra con música celestial y un vestido impecable. Pero esa vez sería diferente. Sandra me guiñó el ojo desde la tercera banca. Sebastián ya tenía todo listo. Habíamos acordado un gesto simple. Cuando yo tocara el anillo en mi bolsillo izquierdo, él activaría la secuencia. Todo comenzaría con una frase suya, en voz alta, proyectada sobre el altar: «Estoy con él, por conveniencia». Esa sería la chispa. El incendio vendría después. Cuando Camila entró, la música comenzó y la gente se levantó emocionada. Ella caminaba radiante, con esa expresión de princesa de cuento que tanto había perfeccionado. Sus ojos buscaban los míos con ilusión, o al menos con la que podía fingir. Yo solo sonreí. Cuando llegó a mi lado, me tomó de la mano. Temblaba, tal vez por emoción o por la conciencia que se retorcía en su interior. Pero no dijo nada. El sacerdote empezó con sus palabras. Los presentes asentían. La madre de Camila secaba una lágrima. Mi padre me miraba con orgullo. Entonces me tocó hablar. «Antes de continuar, quiero decir unas palabras», dije con la voz calmada. Todos se giraron hacia mí. Camila frunció el ceño, desconcertada. Esta boda fue planeada con amor, con compromiso, con promesas, que debían respetarse. Pero aprendí que no se puede construir un hogar sobre mentiras,
y que las máscaras tarde o temprano caen. Silencio absoluto. Tocaba el anillo. Sebastián lo entendió. Se apagaron las luces y la pantalla, justo encima del altar, se iluminó. Primero, una imagen. Camila en la playa, con Álvaro. Luego su voz. Estoy con él por conveniencia. A veces lo detesto. Un murmullo se extendió por la iglesia. Camila retrocedió un paso. Su padre se giró hacia ella. Pálido. La secuencia continuó. Cuando pase la boda, vemos si seguimos. Álvaro, nadie me conoce como tú, pero déjame resolver esto. El anillo me sirve, créeme. Y entonces, la frase final, con su voz nítida, llena de arrogancia. Él cree que me ama. Y sí, que lo haga. Yo solo quiero asegurarme de no terminar sola. La pantalla se apagó, las luces volvieron, y yo respiré hondo. Camila no podía hablar, su rostro estaba blanco. Todos la miraban, algunos lloraban, otros simplemente se levantaron y salieron. Sandra bajó la cabeza. Mi madre me tomó la mano. No habrá boda, dije. Pero sí habrá una liberación. Dejé el anillo en el altar. Miré a Camila por última vez. Ella balbuceó algo. Pero no importaba, porque ese día yo no perdí a una esposa. Me salvé de una vida basada en mentiras, y lo hice con la cabeza en alto. La iglesia quedó casi vacía en menos de 15 minutos. Algunos invitados salieron en silencio. Otros lo hicieron entre susurros y miradas de incredulidad. Había quienes no sabían si consolar a Camila o aplaudirme, y ella seguía allí parada, inmóvil, como si el suelo la hubiera traicionado. «Eso fue una trampa», gritó de repente. Tú sabías todo». «Desde hace semanas», le respondí. «Solo estaba esperando el momento en que dejaras de actuar y mostraras quién eras». Su padre se puso de pie y la miró como si nunca la hubiera visto. «¿Es verdad todo eso?», le preguntó, la voz quebrada. Camila no respondió. Solo bajó la mirada. Respirando con dificultad, Sandra se acercó lentamente. «No te hizo esto por odio, Camila. Lo hiciste tú, con tus acciones, con tus palabras». Entonces Camila hizo lo impensable. Corrió hacia la pantalla como si pudiera borrar lo que todos habían visto. Gritó a Sebastián, me gritó a mí, gritó al sacerdote, como una actriz que olvidó que la obra ya había terminado. Pero no eran los gritos de una mujer inocente. Eran los de una persona desesperada, porque había perdido el control. Yo me fui sin mirar atrás. Mi madre me abrazó afuera de la iglesia. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. «No por exponerla, sino por no perderte en medio de esto». Y eso fue lo que más me sostuvo, porque no había sido una venganza brutal, había sido un espejo. Uno que devolvía con claridad todo lo que Camila escondió tras la idea de una boda perfecta. Esa misma tarde, los rumores se dispararon, familiares llamando, amigos preguntando. Algunos me acusaban de humillarla. Otros me pedían el video para compartirlo como ejemplo. Yo no respondí a ninguno. No lo hice por likes. Lo hice por mí. Días después, me enteré de que Álvaro, su ex, la bloqueó en todas partes. Al parecer, el video también llegó a su pareja actual, quien no sabía que Camila había estado con él durante el descanso. Sandra me escribió, se fue de la ciudad. No quiere hablar con nadie. Mi madre está devastada, pero no te culpa. Dice que fue lo mejor. Camila nunca volvió a buscarme. No hubo mensajes, no hubo disculpas. Solo silencio, y en ese silencio encontré la paz que necesitaba, no porque ella se fuera, sino porque por fin yo me había quedado conmigo mismo. Sin disfraz, sin culpa, sin cadenas. Los días posteriores al escándalo fueron silenciosos, pero no vacíos. Por primera vez en años me encontré a mí mismo en calma. No había mensajes por responder, ni compromisos que fingir, ni sonrisas que sostener con los dientes apretados. Dormía profundamente. Comía sin ansiedad, y cada día despertaba con un peso menos sobre el pecho. Camila desapareció del mapa.
Según me contaron, dejó su empleo, bloqueó a su familia y se mudó a otra ciudad con una amiga. Lo último que supe fue que intentó demandarme por difamación emocional, pero no llegó a ninguna parte, porque la evidencia estaba ahí. Su voz, sus palabras, sus acciones, y sobre todo mi silencio durante semanas, que mostró que no actué con odio, sino con intención de salvarme. Empecé a trabajar en mi proyecto personal, la empresa que había abandonado por enfocarme en... Los planes de boda volvió a ser mi prioridad. Sebastián se convirtió en mi socio. Sandra, en una especie de cómplice discreta que me recordaba que no todo lo que venía del pasado era una ruina. ¿Cómo te sientes realmente?, me preguntó un día. Libre, le dije. No feliz aún, pero libre. Y eso, por ahora, es suficiente. Lo curioso fue que mucha gente me buscó después del escándalo. Algunos con chismes, otros con lástima. Pero hubo unos pocos que llegaron con historias propias, historias de engaños, de matrimonios rotos, de personas que también fingieron por miedo. Y entendí que no estaba solo, que mi historia, por cruel que sonara, había sido espejo para muchos. Y ese espejo podía ser también una lámpara. Fue ahí cuando empecé a escribir pequeñas crónicas, historias anónimas, relatos de hombres y mujeres que, como yo, se salvaron en el último segundo antes de decir sí. Una de esas historias la compartí en un foro y se viralizó. Miles de comentarios, algunos insultándome, otros agradeciéndome por tener el valor de exponer algo tan íntimo. Pero lo mejor vino semanas después, cuando recibí un mensaje. No te conozco, pero gracias. Iba a casarme en 2 meses y descubrí que él tenía otra vida. Tu historia me abrió los ojos. Gracias por contarla, lloré. Y no por tristeza, sino porque entendí que todo lo vivido tenía sentido. Había valido la pena. No solo me salvé yo, quizás también ayudé a otros a no caer en la misma trampa. No busqué revancha. No necesité que Camila sufriera públicamente. Bastó con dejarla sola con su reflejo, porque a veces la peor condena no es el juicio de los demás, sino la vergüenza de uno mismo cuando se cae el telón. Pasaron meses, yo ya había retomado mi vida por completo. Mi empresa crecía con Sebastián como socio y con nuevas ideas floreciendo. Mis días eran simples, pero honestos, sin adornos, sin mentiras. Pero entonces, un sobre sin remitente llegó a la oficina. Mi nombre, escrito a mano, una letra que reconocí. De inmediato, era de Camila. No era común que alguien me escribiera así. Todo era por correo, por mensaje, por voz. Pero esto era algo que ella nunca había hecho antes. Lo abrí con las manos temblorosas, no por miedo, sino por incertidumbre. Y dentro, solo una hoja, una carta escrita con tinta negra, con varios tachones. No parecía escrita de un tirón, más bien, como si hubiera luchado con cada palabra. No espero que me perdones, ni siquiera sé si debería escribir esto, pero hay cosas que no se pueden borrar, aunque uno desee tragarse lo que dijo. Me mentí durante mucho tiempo. Pensé que podía tenerlo todo, tu amor, mi libertad, mi pasado, mi presente. Creí que eras débil, y resultaste ser el más fuerte. A veces, en las noches, me despierto recordando tu cara cuando se apagaron las luces en la iglesia. Ese momento me persigue, no por la vergüenza, sino por haber perdido la única vida que tenía sentido. No supe cuidar lo que tenía, no supe amarte como merecías. Pero quiero que sepas algo, nunca te odié, solo me odié a mí misma por no sentirme suficiente, por no saber si estaba lista para ser amada de verdad. Tú me viste, de verdad, y yo te fallé. Esta carta no es un intento de volver, es mi manera de cerrar algo que yo rompí. Espero que seas feliz, que alguien te mire como tú me mirabas, a mí sin que tengas que temer si es real. Gracias por amarme, aunque yo no supiera cómo hacerlo contigo. Camila, la leí una vez, y luego otra, y la guardé en un cajón que nunca volví a abrir. No lloré,
Tampoco sonreí. Solo sentí paz, porque a veces el perdón no llega en una conversación. A veces viene en forma de tinta, en letras temblorosas, escritas por alguien que aprendió. Demasiado tarde, no volví a saber de Camila. Su familia dijo que se fue al extranjero. Un nuevo comienzo, dijeron. Yo también tuve el mío. Y aunque la historia no tuvo un final feliz de cuento, tuvo un final real. Uno donde el amor no se regaló, al azar. Donde la verdad pesó más que las apariencias. Y donde, por fin, entendí que hay promesas que es mejor no cumplir. Cuando quien está al otro lado del altar no tiene la intención de sostenerlas. Si te gustó, dale like y suscríbete. Para más historias, comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.